Muy buen día para cada uno de ustedes. Bienvenidos al espacio del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy martes 11 de agosto del 2015, nuestra lección lleva por título La misión a los judíos. Bien, para comenzar vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro, le agradecemos nuevamente la oportunidad que nos da de abrir su santa palabra. Suplicamos que sea usted quien nos dirija, que su Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que a través de su palabra encontremos el camino correcto a seguir para hacer su santa voluntad. Y que estas palabras, Padre bendito, puedan ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual, que sean de bendición para nuestra vida, a cada una de las personas que nos escuchan en este momento, Padre Santo, que su mano poderosa sea sobre cada uno de ellos y que ellos reciban una gran bendición de parte de usted y que su nombre sea ensalzado por toda la eternidad. Quédese con nosotros, por favor. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la misión a los judíos. Sabemos que estamos hablando de la misión de este gran maestro que es nuestro Señor Jesucristo, de este gran Mesías. Él es el misionero más reconocido y más grande de toda la historia por todo lo que Él hizo a través de su ministerio en esta tierra para redimirnos del pecado. Así que sabemos que la lección número 7 que corresponde a esta semana se titula Jesús, el Señor de las misiones. No solo es un misionero, sino que Él es el Señor de las misiones. El texto que compartió, las palabras que compartió nuestro Señor Jesucristo y que es un texto que comparte con nosotros hoy, dice de la siguiente manera: Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto lo podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 21. Y otro texto bastante importante con el que da la introducción a nuestro estudio de hoy se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 15, verso 24. Es una frase bastante interesante que hace nuestro Señor Jesucristo. Es una declaración en donde Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta frase afirmativa que Él hace y determinante que Él hace, si nosotros conocemos esta historia que se menciona en esta parte de las Sagradas Escrituras, nos habla acerca de una mujer cananea que tenía a su hija enferma gravemente porque era atormentada por un espíritu malo. Entonces, cuando se acerca a nuestro Señor Jesucristo, le pide que la ayude. Los discípulos ya estaban desesperados porque ella iba pidiendo ayuda atrás de ellos y no cesaba de pedir ayuda, de gritar por su ayuda. Ella había escuchado el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, por tal motivo ella iba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo en este momento porque realmente tenía una gran necesidad con su hija. Sin embargo, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué estaba declarando aquí nuestro Señor Jesucristo? Que su misión era solamente rescatar al pueblo judío que había aceptado su palabra en un principio. Y esta mujer, como no era parte del pueblo judío, entonces, ¿qué le hacía creer a esta mujer que ella merecía este favor o esta ayuda de parte de nuestro Señor Jesucristo, verdad? Sin embargo, leyendo toda la historia, dice que ella aún así, aunque él le declaró esto, ella se postró ante él y le dijo: Señor, socórreme. Y nuestro Señor Jesucristo, en sus sabias palabras, no es que no quisiera ayudarla, en sus sabias palabras le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero esta mujer en su gran necesidad dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Esto reflejaba una humildad tremenda de esta mujer por la gran necesidad que la aquejaba en este momento. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo otra alternativa más que aceptar su fe, porque era su fe que se estaba manifestando de esta mujer. Y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice las Sagradas Escrituras que en ese momento su hija fue sanada. A partir de ese momento que se escucharon estas palabras por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es algo bien interesante y controversial, ya que él afirma que él vino a salvar a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso quiere decir que dentro de la casa de Israel, dentro de la iglesia, se puede decir, hay ovejas que necesitan ser encontradas. Hay ovejas perdidas. Y que nuestro Señor Jesucristo iba por esta prioridad. Antes de ir a los gentiles, antes de llevar su mensaje fuera, Él dice desde el principio que Él iba a redimir al mundo de su pecado. Ese es su plan de redención. Pero Él tenía una prioridad. Primero, entre su primera aparición pública y su crucifixión, Jesús concentró su ministerio casi exclusivamente entre los judíos, especialmente en Galilea. El Señor se dirigió primero a Israel. Antes de la cruz hay muy pocos mensajes de buenas nuevas a los gentiles. Aparentemente, Jesús quería despertar al pueblo judío a su lugar, propósito y función en la misión general de Dios en favor de la humanidad perdida. Israel había de tener la oportunidad de ser testigo del mensaje de Dios al mundo. Este era el gran objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Buscar a las ovejas perdidas dentro de su propia casa, dentro de su propia grey, dentro de la iglesia. Primero rescatar a esas ovejas para que una vez que Él cumpliera esta misión, estas ovejas fueran parte de esa gran comisión a la que fuimos llamados nosotros también. De esparcir el mensaje de esperanza, de pregonar el mensaje de esperanza, el mensaje de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, cuando llega a este mundo, Él pretende que el mundo sepa que Él es el que puede redimirnos del pecado. Sin embargo, tiene una prioridad. No puede hacerlo fuera si no resuelve las cosas que están mal dentro de su casa. Entonces, nosotros si vamos al libro de San Mateo, capítulo 10, y leemos los versos del 5 al 6, que dicen de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue la palabra del Señor de todo lo que se le encomendó a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la primera misión, esta fue una misión, así lo describe la palabra de Dios. Fue la misión de los 12 y le dijo: vayan primero a la casa de Israel, no vayan ni con los gentiles ni con los samaritanos, no vayan allá. Vayan directamente a la casa de Israel, predíquenle y díganle a toda esa gente que el reino de los cielos se ha acercado. Y habla de que Dios, en ese hermoso plan, a través de nuestro Señor Jesucristo, le da potestad a los discípulos, a los apóstoles,
de hacer milagros. Imagínense, ese pueblo que ya conocía la palabra de Dios necesita ver milagros, necesita que el mensaje llegue a sus oídos, necesita que les recuerden que el reino de los cielos se ha acercado. Era nuestro Señor Jesucristo en su presencia. El reino de los cielos estaba cerca de ellos en nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera nosotros. Cuando nos hablan del reino de los cielos se ha acercado, es porque esa distancia, ese abismo que se construyó entre el cielo y la tierra a causa del pecado, viene a ser reducido por el gran amor de nuestro Padre Celestial a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no hay esa separación cuando nosotros aceptamos este gran mensaje. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo les pide especialmente a sus discípulos que ellos vayan primero a la casa de Israel. Sabemos que primero envía nuestro Señor Jesucristo a la casa de Israel. ¿Y por qué hace esto? Bueno, como leímos en el comentario, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo primero quería rescatar y unificar su iglesia para que una vez que ellos comprendieran, pudieran testificar. Es que si ellos se sentían judíos, se sentían parte del pueblo de Israel, pero no daban un buen testimonio, ¿cómo podía nuestro Señor Jesucristo llevar ese mensaje perteneciendo a esa misma grey? No podría, porque nosotros somos cartas abiertas, y nosotros somos cartas abiertas al mundo. Y nosotros hemos visto que, por ejemplo, la gente, cuando uno le lleva el mensaje, si conocen nuestra iglesia, si conocen la gente de nuestra iglesia, a veces sacan ciertos detalles que hay dentro de nuestra iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Y a nosotros no nos gusta que nos saquen detalles malos, que preferentemente sean detalles buenos, ¿verdad? Para honra y gloria del Señor. Pero si nuestro Señor Jesucristo no se hubiese preocupado por salvar primeramente a los de su casa, a los de su grey, entonces el enemigo pues hubiese hecho de las suyas nuevamente, de decir, ahí está el amor, ahí está el amor que su padre les dice que les tiene, y no les predicó a ustedes primero, y no les recordó a ustedes primero que el reino de Dios se había acercado a través de su presencia. Entonces nuestro Señor Jesucristo, en su infinita sabiduría, Él sabía que era mejor rescatar primero a las ovejas que están perdidas dentro de la casa de Israel, y nos manda a nosotros de igual manera que busquemos a las ovejas que están perdidas dentro de nuestra misma iglesia y después salgamos a predicar afuera. Salgamos a predicar a los que no conocen. Primero vamos a predicarles y vamos a llamar a los que ya conocen, pero que están perdidos, que no han encontrado el camino todavía, que aparentemente están allí, pero que no saben cuál es el camino. Y posteriormente podemos salir a predicar a la gente que no conoce a Dios, a la gente que está fuera de la iglesia. La misión de los 12 discípulos primero fue de ir a las ovejas perdidas, pero de la casa de Israel. Y vamos a ver qué nos dice el libro de San Mateo en el capítulo 28. Nosotros allí, ahora sí, vamos a poder comprender qué diferencia hay entre la misión y la gran comisión, porque aquí es en donde viene de los versos 16 al 20, vamos a darle lectura y dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces sabemos que primero nuestro Señor Jesucristo, en la misión que les encomendó, fue de rescatar a las ovejas perdidas dentro de la casa, así como la dracma perdida. ¿Recordamos esa parábola? ¿Dónde estaba? ¿Dónde se perdió? Dentro de la casa. ¿Qué significado tiene la casa? La iglesia. ¿Y la dracma qué significaba? Igual, una oveja, un miembro de iglesia. Nosotros no podremos ir a testificar afuera si no resolvemos lo que está adentro. Claro, nadie va a ir a los pies de Cristo a la fuerza, pero es nuestro deber amonestar, es nuestro deber enseñar e instruir dentro de la casa de Dios primero, dentro de la iglesia, y después salir y testificar a la gente que no conoce fuera de la iglesia. Cuando consideramos la vida y el ministerio de Jesús, debemos observar una clara distinción entre su pensamiento, sus ideales y sus planes, por un lado, y la forma en que realizó esos propósitos, por el otro. En su vida y su ministerio diarios se edificó con la cultura judía, así como predijo el Antiguo Testamento que haría el Mesías, pero el impacto de su encarnación era aplicable en forma universal mediante su muerte y su resurrección. Él llevaría los pecados del mundo. Notamos aquí un principio bíblico importante para establecer la misión. El primer paso está dirigido a crear un centro a fin de establecer una base geográfica y cultural fuerte y estable, Israel y el pueblo judío. Cuando eso se hubiera logrado, la misión debía luego extenderse hacia afuera, en círculos cada vez más amplios. Y es así como nuestro Señor quiere que hagamos obra. Primero, empezar por su casa. Instar, exhortar, enseñar, instruir, y una vez que hemos terminado el trabajo allí, no vamos a obligar a nadie, por supuesto, sin embargo hay que hacerlo, hay que estudiar con ellos, hay que llamarles, hay que invitarles. El Espíritu Santo va a obrar en sus corazones, así que no nos preocupemos porque no acepten en un principio, porque no es nuestro trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo siempre y cuando la persona esté disponible a aceptar que Dios trabaje a través de su Espíritu Santo en sus corazones y en sus mentes. Nadie está forzado a hacerlo. Somos de libre albedrío. Una vez que nosotros acabamos la obra dentro de la iglesia, ahora sí salimos. Ahora sí obedecemos el mandato de esta gran comisión que también se nos fue encomendada. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí no hay distinción, pero como lo mencionaba el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, y dice que Jesús es el que iba a quitar los pecados del mundo, y cuando habla del mundo se refiere a todos, no nada más a su casa. Por tal motivo nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo aclara desde el principio que su plan de salvación es para todos, pero hay una prioridad. Debe de comenzarse a pregonar dentro de su casa. Una vez que se ha pregonado dentro de la casa, dentro de la iglesia, ahora sí salimos. Recordemos, el Espíritu Santo va a hacer la obra, no nosotros. Nosotros tenemos que cumplir solo con lo que Dios nos pide.
solo con lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide. Y lo tenemos manifestado en los evangelios. Si las personas no aceptan, esa ya no es nuestra responsabilidad, es la decisión de ellas. Las personas tenemos esa facultad de decidir. Y si pedimos sabiduría, sabremos discernir entre lo bueno y lo malo. Y si no, pues tal vez habremos tomado una mala decisión. Sin embargo, Dios lo único que nos pide y lo único que nos manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo es primero dedicarnos a esta gran misión de encontrar, de rescatar a las ovejas dentro de la misma casa, dentro del mismo redil, dentro de la misma iglesia. Y una vez que lo hayamos hecho, entonces sí, se preparan todas esas ovejitas rescatadas, todas esas ovejitas que nuevamente regresan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque estaban dentro de la casa, pero se habían perdido y necesitan que alguien las traiga de regreso. Entonces, cuando ya regresen, ahora sí, juntos salimos a cumplir con la gran comisión. Primero es la misión y luego es la gran comisión. Así que hay que hacerlo, hay que ponerlo en práctica. Dice el comentario, piensa en tu iglesia local. ¿Cómo sigue el modelo expresado más arriba? Es decir, una base fuerte y estable que finalmente sea capaz de extenderse hacia otros. ¿De qué modo puede tu iglesia evitar el peligro que muchas afrontan, de centrarse en sí misma, preocupándose por sus propias necesidades y descuidando la testificación y la misión? No debemos de caer en extremos. Si nuestro Señor Jesucristo puso un ejemplo de ir en esta misión a la casa y encontrar a las ovejas que están perdidas dentro de la casa, eso no quiere decir que nos quedemos allí. Es ir y llevar el mensaje, hacer la obra. Cuando uno termine esa obra, ahora sí, uno puede salir. Porque así cualquiera de los que están allí adentro perdidos ya habrán escuchado la forma de regresar, ya se les habrá señalado el camino correcto, ya no tienen pretexto de decir que se perdieron porque no tenían una guía. Ahora sí podemos salir y predicar y testificar afuera. No nos corresponde a nosotros que todos acepten, ni adentro ni afuera. Pero sí nos corresponde cumplir con la misión y cumplir después con la gran comisión. Entonces debemos de llevar un orden, ¿verdad? No debemos de iniciar con la gran comisión y dejar a un lado la misión, porque cuando ejecutemos la gran comisión y traigamos a esas personas que en verdad quieren pertenecer a la familia de Dios, entonces nosotros vamos a llevarlos a una iglesia en donde si hay ovejas perdidas, estas mismas pueden perder a las nuevas que van ingresando. Es por eso que es necesario cumplir con esta misión, encontrar a las ovejitas que están perdidas dentro del redil de nuestra iglesia y después salir y pregonar, salir y cumplir con esa gran comisión, ir a todas las naciones, tribus, lengua, pueblo, así como nuestro Señor Jesucristo lo ordenó. Bien, entonces la misión de nuestro Señor Jesucristo hacia los judíos fue rescatar a las ovejas dentro de la misma casa, dentro de la misma grey. Están perdidos, estamos perdidos a veces dentro de la misma casa del Señor, pero Él es fiel con nosotros y estamos a tiempo todavía. Y si nosotros sabemos que tenemos esta misión en las manos, hagámoslo con la ayuda de Dios. Arrodillémonos, oremos, escudriñemos la santa palabra para que Dios sea quien nos lleve y encontremos esas ovejitas perdidas. Y una vez que las hayamos encontrado, fortalezcamos un buen equipo para salir y cumplir con la gran comisión. Que Dios les bendiga en gran manera en este día, que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a seguir
este mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él pues haría una fiesta enorme en el cielo cuando nosotros estemos cumpliendo su voluntad conforme a lo que Él nos mandó, ¿verdad? Y no hacer la voluntad nuestra conforme a nuestra sabiduría o nuestra inteligencia, sino atender a lo que Dios nos ha solicitado. Les agradecemos nuevamente su compañía. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Visiten nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.com y pueden dejarnos mensajes, preguntas o enviarnos algún pedido de oración que tengan de alguna necesidad, con todo gusto. Así que estaremos pendientes a ello. Les agradecemos el día de hoy, les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga en gran manera, y si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana.